El universo está lleno de momentos que redefinen lo imposible, y uno de ellos ocurrió allá afuera, más allá de los anillos de Saturno, cuando una nave solitaria, la Cassini, apuntó sus instrumentos hacia el planeta más enigmático del sistema solar y vio algo que nadie esperaba. Fue un instante tan desconcertante que la NASA detuvo su respiración. El tipo de hallazgo que borra certezas, que hace temblar la frontera entre la ciencia y el misterio. Cassini había sido diseñada para estudiar la belleza fría de Saturno, sus anillos, sus lunas, su magnetismo, pero lo que encontró terminó siendo mucho más que eso. Hubo humo, hubo hielo y una despedida cargada de enigmas que, hasta hoy, sigue sin respuesta. ¿Qué vio Cassini que nadie esperaba? ¿Qué secreto esconden esas franjas heladas que giran en torno al planeta? ¿Qué fuerza mueve esas columnas de gas que parecen torres vivas en medio del vacío? Para entenderlo, hay que volver al comienzo. En 1997, la NASA, junto a la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana, lanzó una misión que parecía un sueño imposible: enviar una nave hacia Saturno a más de 1.000 millones de kilómetros de distancia. Cassini no era solo un proyecto científico, era un acto de fe. Llevaba a bordo cámaras con resolución sin precedentes, espectrómetros capaces de analizar atmósferas y un radar que podía ver a través de nubes más densas que el acero. Su objetivo no era solo mirar, era entender. Tardó 7 años en llegar. Atravesó el vacío interplanetario, esquivó cinturones de radiación y se convirtió en un pequeño mensajero de metal orbitando un coloso gaseoso que había fascinado a la humanidad durante siglos. Pero Cassini no viajaba sola. Acoplada a su estructura, viajaba Huygens, una sonda más pequeña diseñada para aterrizar en Titán, la luna más grande de Saturno, ese mundo anaranjado oculto bajo una atmósfera tan espesa que ni la luz podía atravesarla por completo. Cuando Cassini llegó en 2004, el espectáculo fue indescriptible. Las primeras imágenes parecían postales de otro universo, tormentas hexagonales que se extendían miles de kilómetros en el Polo Norte, anillos tan finos que parecían cuchillas de luz cortando el vacío, lunas que orbitaban en un ballet de precisión matemática. Durante 13 años, Cassini envió a la Tierra más de 400.000 imágenes y 1 millón de gigabytes de datos. Pero en medio de esa avalancha de descubrimientos, algo empezó a inquietar a los científicos. Los patrones de los anillos no encajaban con ningún modelo teórico. Las partículas parecían moverse como si siguieran un ritmo invisible. Algunas zonas cambiaban de densidad sin causa aparente. Otras mostraban emisiones de energía que no se correspondían con ninguna fuente conocida. Era como si algo dentro de los anillos estuviera vivo, respondiendo, respirando, adaptándose. Al principio pensaron que eran errores de medición, interferencias o fenómenos del plasma solar, pero cuanto más refinaban los cálculos, más imposible se volvía ignorar la evidencia. Cassini no solo estaba observando un planeta, estaba presenciando un comportamiento anómalo en una de las estructuras más perfectas del sistema solar. Y entonces, aparecieron los datos que cambiarían todo. Durante una serie de sobrevuelos en los últimos años de la misión, la nave comenzó a registrar fluctuaciones en el campo magnético de Saturno. El magnetómetro mostraba una variación rítmica, como si el planeta mismo tuviera un pulso, una vibración tan precisa que parecía codificada. La investigadora principal del instrumento, Michelle Doherty, lo describió como una música extraña del espacio, una melodía que no debería existir. Y sin embargo, ahí estaba, repitiéndose cada vez que Cassini cruzaba entre los anillos y la atmósfera superior del planeta. Los científicos comenzaron a debatir: ¿era una resonancia natural? ¿Una onda de plasma? ¿O algo completamente diferente? Ninguna simulación podía reproducirla. La frecuencia no coincidía con las emisiones conocidas del viento solar ni con las oscilaciones del campo magnético de Saturno. Era un patrón completamente nuevo. Y justo cuando los instrumentos de Cassini parecían estar al borde de descubrir algo crucial, la NASA anunció el fin de la misión. La nave sería destruida en lo que llamaron el Gran Final, un descenso directo hacia la atmósfera de Saturno, donde se quemaría como una estrella fugaz. Oficialmente, la razón era evitar contaminar sus lunas con microbios terrestres. Pero para muchos,
aquella decisión sonó más a precaución encubierta. ¿Qué había visto Cassini en sus últimos sobrevuelos? ¿Qué había encontrado en los bordes de esos anillos imposibles que la obligó a ser destruida? Las últimas transmisiones, enviadas segundos antes de desintegrarse, mostraban datos que aún hoy son objeto de debate. Imágenes de estructuras delgadas, casi geométricas, flotando entre los fragmentos helados de los anillos, fluctuaciones magnéticas que parecían responder a los propios instrumentos de la nave, y un último pulso, una señal tan débil que solo fue detectada por una antena en California. Nadie ha podido explicar con certeza qué contenía. Solo sabemos que fue la última voz de Cassini antes de desaparecer en el gigante gaseoso. Algunos creen que fue ruido de fondo, otros que fue algo más. Un eco de aquello que Cassini había rozado, pero que no estaba lista para entender. Saturno, el planeta de los anillos perfectos, dejó de ser un símbolo de orden. Se convirtió en un espejo del caos elegante del universo. Y Cassini, en su sacrificio final, nos recordó algo que solemos olvidar, que incluso en la ciencia más precisa, siempre hay espacio para el asombro, para el misterio y para el miedo. Porque a veces lo que no entendemos no desaparece, solo espera. Los datos finales de Cassini fueron analizados durante meses. Cada archivo, cada fotón captado por sus sensores, parecía esconder algo más, como si el planeta mismo se resistiera a ser comprendido. Y fue entonces cuando los ingenieros encontraron algo inesperado. Una señal, no una señal de radio convencional, sino una modulación electromagnética que parecía estar incrustada dentro de los datos del magnetómetro. Era débil, irregular, pero repetitiva. La frecuencia coincidía con las anomalías detectadas en los últimos sobrevuelos entre los anillos interiores. Una pulsación casi imperceptible que se repetía cada 28 segundos. Demasiado precisa para ser ruido, demasiado estructurada para ser natural. En las reuniones internas de la NASA, el hallazgo dividió a los equipos. Algunos lo consideraban un error de calibración. Otros, un fenómeno atmosférico desconocido, pero había un grupo reducido, entre ellos el físico Paul Davies, que propuso una posibilidad más inquietante. Si Saturno es una máquina natural, entonces podría estar procesando información. Y si procesa información, podría estar comunicándose. La idea parecía absurda, pero había algo que la respaldaba. Las mediciones de partículas cargadas cerca del anillo E, el más difuso de Saturno, mostraban un comportamiento antinatural. No se movían al azar, sino que seguían trayectorias sincronizadas, como si respondieran a una señal invisible. Cassini había detectado ese patrón 3 veces, y siempre en la misma región. Fue en ese punto donde también se detectó una sombra diminuta moviéndose en el borde de los anillos. Demasiado pequeña para ser una luna, demasiado precisa para ser un fragmento errante. El radar de Cassini la registró cambiando de posición con una aceleración súbita, como si algo o alguien hubiera maniobrado. Cuando esas imágenes se filtraron meses después, la NASA las clasificó como moonlets, fragmentos de hielo atrapados en campos gravitacionales temporales, pero la explicación no convenció a todos. El astrofísico Jonathan Lunin, miembro del equipo de Cassini, reconoció en una entrevista: hay cosas en los datos que aún no sabemos interpretar. A veces la naturaleza se comporta de formas que parecen diseñadas, y ahí nació una de las teorías más provocadoras de los últimos años, que Saturno podría ser un nodo natural de comunicación cósmica, una especie de amplificador donde las señales del universo encuentran resonancia. Su campo magnético, enorme y estable, podría actuar como una antena, sus anillos como discos de transmisión cargados de partículas. Y Cassini, sin querer, podría haber activado algo dormido. En 2011, los registros de radio de la nave comenzaron a mostrar ecos imposibles, respuestas retardadas de las propias transmisiones de Cassini, como si el planeta estuviera repitiendo sus señales con leves variaciones. Eran tan precisas que el ingeniero Michael Flynn, del Jet Propulsion Laboratory, escribió en su informe: no es ruido, es respuesta. Los ecos parecían provenir del hemisferio nocturno, una región donde el campo magnético de Saturno se retuerce como un laberinto de energía. Cada vez que la nave pasaba por esa zona, la señal cambiaba, como si algo estuviera esperándola. No era una coincidencia, era interacción. Oficialmente, la NASA calificó esos registros como interferencias de plasma.
Pero algunos analistas independientes lograron reconstruir parte del espectro y lo que encontraron fue escalofriante. Una estructura matemática fractal, un patrón repetitivo que se organizaba en proporciones basadas en el número áureo, el mismo tipo de secuencia que se encuentra en los sistemas biológicos y en las composiciones armónicas humanas. La comunidad científica cayó, no porque no hubiera interés, sino porque nadie quería poner su reputación en juego. Decir que un planeta podría estar emitiendo patrones de comunicación era cruzar una línea peligrosa, pero mientras el silencio se imponía, los datos seguían hablando. Saturno no era un simple gigante gaseoso, era un cuerpo que vibraba, un corazón electromagnético que parecía latir al compás de algo más grande. Y entre todos los fenómenos registrados por Cassini, hubo uno que ningún científico pudo negar: la voz de Encelado. Esa pequeña luna, apenas de 500 kilómetros de diámetro, había pasado de ser un trozo de hielo a uno de los mundos más fascinantes del sistema solar. Desde su superficie helada brotaban chorros gigantescos de vapor y partículas. Alcanzando cientos de kilómetros de altura, Cassini los atravesó varias veces, arriesgando su estructura, y lo que encontró dentro de esas columnas cambió la historia. Había agua líquida, sales, moléculas orgánicas complejas y trazas de hidrógeno, todo lo necesario para que exista vida. Pero lo que más desconcertó a los científicos fue la proporción del hidrógeno. No encajaba con los procesos naturales de un océano subterráneo. Era demasiado alto, como si algo dentro de Encelado estuviera produciéndolo. Jonathan Lunin fue prudente, pero no ciego. Dijo: si existe un lugar donde la vida podría estar activa en este momento, es Encelado. Lo que no dijo públicamente fue que las variaciones en los chorros parecían sincronizadas con las fluctuaciones del campo magnético de Saturno. Era como si Luna y planeta estuvieran en diálogo constante. Para muchos, eso era la prueba de una conexión natural. Para otros, la evidencia de un sistema artificial tan antiguo y vasto que ya se confunde con la naturaleza misma. A medida que la misión llegaba a su fin, la tensión aumentaba. Cassini estaba enviando más preguntas que respuestas, y los datos más misteriosos coincidían con los momentos previos a su destrucción. En los últimos minutos antes de desaparecer, la nave registró un incremento súbito de radiación y un eco electromagnético que coincidía con la frecuencia del supuesto pulso detectado años antes. Fue la última transmisión que llegó a la Tierra. Luego, silencio. Los registros se archivaron, pero entre los científicos que trabajaron con ellos, muchos reconocen algo que rara vez se dice en voz alta. Cassini vio algo que no debía ver, y tal vez, solo tal vez, por eso su final fue sellado con fuego. Cuando Cassini desapareció en la atmósfera de Saturno, su señal se desvaneció entre estática y silencio. Pero ese silencio no fue el final, fue el comienzo de un misterio que años después sigue resonando entre los laboratorios, los archivos y las mentes de quienes la enviaron allá afuera. En los meses posteriores al Grand Final, los equipos de la NASA comenzaron a revisar los datos finales cuadro por cuadro, bit por bit. Y fue entonces cuando descubrieron algo que nadie esperaba: una secuencia oculta en los registros de plasma, una serie de picos regulares que parecían seguir una cadencia. No era un patrón caótico, era orden, una oscilación perfecta repetida miles de veces, como un mensaje incrustado en el rugido del campo magnético. Los matemáticos que analizaron la señal notaron algo escalofriante. Las proporciones de esos pulsos coincidían con las órbitas de las lunas de Saturno. Cada intervalo correspondía exactamente a su posición en un momento específico del tiempo. Era como si alguien o algo hubiera usado el sistema de Saturno como un instrumento cósmico, componiendo una melodía que solo podía ser escuchada por quien tuviera la sensibilidad para detectarla. Los investigadores intentaron reproducir el fenómeno, pero el patrón solo aparecía en las últimas horas de transmisión. Nunca antes, nunca después. El último suspiro de Cassini, al parecer, había captado una coreografía entre Saturno y sus lunas, una danza invisible que ningún modelo físico pudo explicar. El físico Michio Kaku, al ser consultado años después, lo dijo sin rodeos: si la naturaleza dibuja un patrón tan perfecto justo cuando una sonda humana la observa, debemos preguntarnos si el universo está respondiendo. Y esa pregunta fue suficiente para que los más escépticos guardaran silencio, porque lo que Cassini había descubierto
no era solo un planeta hermoso, ni un sistema de anillos que desafía la imaginación. Era una maquinaria viva, un ecosistema electromagnético capaz de comportarse como si tuviera propósito. A medida que las investigaciones avanzaban, otro detalle comenzó a emerger. Las transmisiones de radio captadas por las antenas de seguimiento mostraban entre el ruido un eco inverso, una versión invertida de la propia señal de Cassini, retrasada exactamente 7 minutos y 18 segundos. Ese intervalo, calculado por curiosidad, coincidía con el tiempo que tardaría una señal en recorrer el espacio entre Saturno y su luna Encelado y volver. Era como si alguien o algo hubiera devuelto un reflejo exacto del mensaje. Los archivos oficiales nunca mencionaron ese detalle. En los reportes públicos, se habla simplemente de una anomalía de transmisión de baja prioridad. Pero en los correos internos del Jet Propulsion Laboratory, filtrados años después, un ingeniero escribió una frase que heló la sangre de quienes la leyeron. Parece que Cassini no murió sola. En los meses siguientes, observatorios independientes comenzaron a registrar un fenómeno que solo puede describirse como inquietante. Desde el punto exacto donde Cassini desapareció, se detectaron emisiones de microondas con una frecuencia regular, casi como un latido. Esa frecuencia no coincidía con ninguna emisión natural conocida. Y lo más extraño, no provenía del interior de Saturno, sino de la zona donde los anillos se disuelven en el espacio. Para algunos, era una simple resonancia del plasma. Para otros, el eco de una interacción tecnológica entre Cassini y algo que jamás debió ser perturbado. Si quieres seguir explorando misterios así, donde la ciencia se encuentra con lo imposible, suscríbete ahora, porque lo que estás escuchando podría ser solo la primera pista de algo mucho más grande. Lo cierto es que, desde aquel día, Saturno cambió. Sus campos magnéticos, antes caóticos, se estabilizaron. El hexágono del Polo Norte, esa tormenta eterna de geometría imposible, comenzó a girar con una precisión aún mayor, como si algo hubiera calibrado su ritmo. Incluso los anillos mostraron ligeras variaciones en su brillo, pulsando con intervalos que seguían la misma secuencia numérica de la señal final. Era como si el planeta hubiera despertado, como si, tras la caída de Cassini, Saturno hubiera empezado a hablar. A lo largo de los años, se intentaron enviar nuevas sondas, pero ninguna ha sido aprobada. Demasiadas preguntas, demasiadas coincidencias y, según algunos rumores, dentro de la propia NASA, demasiado riesgo. Un exingeniero del programa, bajo anonimato, dijo en una entrevista: Cassini abrió una puerta, no sabíamos que estaba ahí, y ahora nadie quiere volver a cruzarla. La teoría más atrevida y la más temida sugiere que Saturno podría ser un transmisor cósmico, un nodo natural o artificial que amplifica señales a escala estelar. Sus anillos funcionarían como un sistema de resonancia electromagnética, capaz de modular frecuencias que viajan por el espacio. Si eso es cierto, entonces Cassini no fue solo una visitante, fue un detonante. Tal vez la nave no descubrió un misterio, tal vez lo activó. Desde entonces, cada cierto tiempo, radiotelescopios en la Tierra y en órbita detectan pulsos débiles provenientes de la región de Saturno. No son constantes ni caóticos, siguen una cadencia, como si respondieran a algo más allá del alcance humano. Una señal que muchos científicos prefieren ignorar, pero que los más valientes estudian en secreto, convencidos de que Cassini no murió, sino que fue integrada en algo más grande. Y mientras Saturno sigue girando en su danza perfecta, con sus anillos brillando como cicatrices luminosas en el vacío, la humanidad sigue preguntándose: ¿y si Cassini no fue el final, sino el primer contacto? ¿Y si lo que observamos no fue un planeta, sino una máquina construida hace eones? ¿Y si el universo nos está hablando y simplemente no sabemos escuchar? Porque allá en la distancia, entre el gas, el hielo y la luz, Saturno sigue pulsando, y su ritmo ese que Cassini escuchó antes de morir aún resuena como un corazón cósmico que jamás dejó de latir. Así que, si crees que el universo aún guarda secretos esperando ser revelados, déjalo en los comentarios y quédate aquí, porque lo que viene podría cambiar para siempre la forma en que miramos el cielo.